Bueno, mis hermanos, un par de cositas para decirles, adelantándome a algo que dice los anuncios. El próximo domingo el culto será a las 9 de la mañana. El próximo domingo el culto será a las 9 de la mañana. El próximo domingo será un culto unido. Ya tenemos aquí al pastor Leonel, a Nicolás, a los misioneros, a todos ellos. Bueno, hermanos, voy a reunirme con los ancianos y a reevaluar la hora de entrada los domingos, porque yo quise poner eso como manera de ejercicio, a ver cómo nos iba llegando a las 8 de la mañana, pero realmente no atendieron el llamado. Estamos llegando muy encima, estamos llegando muy tarde y así no se puede. Entonces voy a reevaluar, me voy a reunir con ellos a ver qué decisión vamos a tomar. Bueno, eso era lo que les quería decir. Hermanos, ustedes ya hemos leído, Pablo leyó, yo leí acerca de la historia del rey David y cómo el rey David, en un acto de bondad, envía con condolencias a Anún. Anún había perdido a su padre, que era el rey Anas, de los amonitas. Entonces vemos estos protagonistas, ¿no? David y Anún. David, en un acto de bondad, quiso enviarle las condolencias, ¿verdad? Así como cuando a alguien se le muere un ser muy querido y uno le envía sus condolencias, le dice, venga, yo sé que está pasando por un momento difícil, pero quiero que usted sepa que está conmigo, que cuenta con mi apoyo. Ese era el único propósito de David, enviar esas condolencias, ¿verdad? Eso era lo único que quería hacer. Entonces envía unos emisarios allá donde está Anún. Y Anún recibe de una manera despectiva a estos emisarios. ¿Por qué? Porque otros lo aconsejaron y le dijeron, ¿será que David realmente sí está enviando condolencias? ¿No será que viene a espiarlo? ¿No será que viene a espiarlo para poderlo luego conquistar? ¿Para poderlo luego invadir como lo ha hecho en otros territorios? Porque si ustedes han leído la palabra de Dios en 2 Samuel 8, se ve cómo David se ha extendido, cómo ha sometido a los filisteos, a los moabitas. Entonces ya tenía una reputación, entonces ellos pensaron lo malo. Esto haciendo un breve resumen de lo que ya hemos visto, ¿no? Vimos hasta el verso 11, vimos 2 Samuel 10, del 1 al 11, eso fue lo que vimos en el sermón pasado. Entonces estos príncipes aconsejaron de una mala manera al rey Anún, al rey de ellos. Lo aconsejaron de una mala manera, entonces él lo que hizo fue devolver a estos emisarios, rasgándole las barbas y mandándolos semidesnudos. Esa fue la manera en cómo respondió ante la bondad de David. Entonces veíamos unos puntos claves. Uno, como dice el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos necios escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y en ella está su delicia. ¿Y ustedes creen que este rey Anún tenía buen consejo o estaba en buen consejo? No. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo malos consejos. Y en base a esos malos consejos, así actuó. Porque ellos le dijeron, no, él no viene a enviar condolencias. Él lo que quiere a usted es conquistarlo, igual que lo ha hecho con los otros reyes. Ahora, otro punto clave aquí. ¿Por qué nosotros siempre pensamos lo malo de la gente? ¿Por qué no somos benignos, como dice la palabra de Dios, como dice el fruto del Espíritu Santo en Gálatas? Benignidad, ¿cierto? Amor, fe, templanza, bondad, benignidad. ¿Por qué no tenemos benignidad? ¿Qué es benignidad? Pensar bien de otros. Ay, que llegó tan tarde esta persona. De una vez pensamos lo malo. No, eso fue que
le cogió la tarde porque es perezoso, porque durmió hasta tarde, porque eso es lo malo. Lo primero que se nos viene a la cabeza siempre al ser humano es pensar lo malo del otro. Ay, es que no me saludó. Ah, eso debe ser que me tiene rabia, eso debe ser que está hablando mal de mí, eso debe ser que alguna cosa. ¿Por qué no pensamos genuinamente? Es decir, llegó tarde, no, eso debe ser que algo le pasó en la canoa, de pronto se inundó, de pronto algo pasó. Ah, que no me saludó, no, de pronto es que no me vio, o de pronto es que no lo vi. Siempre pensamos lo malo. Ese es el ser humano, esa es nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza caída, nuestra contaminación, la contaminación que hay en nuestro cuerpo, siempre nos induce a pensar en lo malo. Siempre es así. Entonces, con base en lo que estos príncipes pensaron lo malo de David, y David, lejos de imaginarse eso, ¿cuál era el sentido de David? Enviar las condolencias. ¿Y por qué? Porque el papá de Hanún, es decir, el que había muerto, fue bueno con David, hizo pacto con él, tuvo una alianza. A pesar de que el rey que había muerto, Anás, había sido enemigo de Israel, pero de David no fue enemigo, tuvo una buena amistad. Entonces él, con base en ese pacto que tenía, con base en esa buena amistad, quiso tener un buen gesto de generosidad, un buen gesto de bondad hacia Hanún. Pero este le responde, repito, de una manera despectiva, de una manera desobligante, deshonrando a sus emisarios, porque lo que les hizo fue un acto de vergüenza. La desnudez es un acto de vergüenza. A Cristo lo desnudaron. Y eso fue un acto bochornoso, un acto de humillación, el que sufrió por nosotros. A esos hombres le rasgaron su barba a la mitad. Para un judío tener su barba cortada era una humillación. Por eso él les dice, cuando volvían, envió a alguien y dijo, no, váyanse a Jericó hasta que les crezca la barba y vuelven otra vez. Entonces esas malas compañías, esos malos consejos, miremos de quién nos rodeamos, miremos de quién nos dejamos aconsejar, si es una persona no temerosa de Dios. Ahora, el mal consejo, en base a lo que actuó Hanún, no solo le podemos echar la culpa a los consejeros, también al aconsejado. Él tiene la responsabilidad porque no supo discernir qué era lo que le estaban hablando, si era bueno o malo lo que ellos les estaban sugiriendo. Es decir, no midió las consecuencias. Porque si ustedes ven el capítulo 11 que ya leímos, ¿cuáles fueron las consecuencias? Una guerra se les estaba avecinando. ¿Por qué? Porque se habían hecho odiosos ante los ojos de David. Es decir, ya se habían hecho enemigos de David y ellos sabían las consecuencias de lo que habían hecho. ¿Y por qué sé que sabían las consecuencias? Porque ¿qué fue lo que hizo el rey Hanún? En segunda lectura dice que contrató a sirios, es decir, a gente de a sueldo para que lo defendieran. Y no fue a 3 o 4 pelagatos. Dice que consiguió a 12.000, a 20.000, a 1.000, es decir, a más de 30.000 hombres. Y si este rey Hanún contrató a más de 30.000 hombres, quería decir que sabía quién era David y sabía cuántos reinos había conquistado. Hermanos, yo les pregunto a ustedes una cosa. ¿Ustedes saben que si están contra Dios, ustedes ya tienen la batalla perdida? Ustedes tienen que mirar y medir las consecuencias de sus actos, porque no importa cuán gran ejército contraten para ir en contra de Dios, no van a poder. El Señor es más grande y más poderoso. Es una locura ir en contra de Dios. Por eso este sermón se llama Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Es decir, es como usted enfrentarse y darle de puños a una roca sólida. A la roca no le va a pasar absolutamente nada, pero sus nudillos van a salir destrozados. No va a poder hacerlo. Entonces mira las consecuencias de sus actos, mira las consecuencias de lo que está usted haciendo, de lo que usted y yo estamos haciendo. ¿Estamos yendo en contra de la voluntad de Dios? ¿Nos estamos echando de enemigos al Señor?
Tengamos cuidado con eso. Porque la manera en que Él va a responder va a ser de una manera más fuerte de la que respondió David. Porque ustedes van a ver las consecuencias de estos actos. Entonces, vimos el mal consejo, vimos las consecuencias de ir en contra de Dios, vimos las consecuencias de pensar mal del otro, y vimos cómo David iría a la batalla por medio de Joab, el general de los ejércitos de David, Joab. Pongamos la atención a Joab, un gran general, un general de guerra, un general de batalla, muy inteligente, porque cuando llama a su hermano Abisai y ve que tiene por delante, tiene a los amonitas y en la parte de atrás tiene a los sirios, ¿qué dice él? Le dice a su hermano Abisai: vaya usted a la retaguardia y luche contra los sirios, y yo voy a ir hacia adelante a luchar contra los amonitas. Y le va a decir, que ahorita lo vamos a ver, si yo voy ganando, yo le voy a ir a ayudar a usted, pero si usted va ganando, venga y me ayude. Ahí está planteada la estrategia. Ahí está planteada la estrategia. Entonces, el Señor castiga, hermanos. El Señor castiga cuando vamos en contra de Él. Como dice Éxodo 25: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Los que me aborrecen serán acompañados de la ira de Dios. Claro que dice más adelante en el 26 que hace misericordia a los que aman y guardan mis mandamientos, es verdad. Pero si usted aborrece al Señor, no quiera que Dios lo trate con un paño suave. No quiera que Dios lo trate como con algodón, no. Va a ser tratado bajo la ira de Dios. Entonces, así como David castigó a sus enemigos, Dios castiga a los suyos. David iba a ir en contra de sus amonitas, iba a castigarlos por cómo le habían respondido. Hicieron una afrenta contra David y la respuesta no se hace esperar. David envía las tropas al ejército de sus valientes para ir en contra de los amonitas y de sus aliados. Ahora, ¿por qué el Salmo 1 dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos? ¿Por qué? Porque el hecho de que usted, entre comillas, no sea igual que ellos, usted puede estar entre los malos, entre el consejo de malos, y así usted no sea como ellos, créanme que el solo hecho de usted estar con ellos ya está siendo contado como uno de ellos. Por ahí hay un dicho que dice que así como fíjate con quién andas y te diré quién eres. Entonces, usted también va a ser arrastrado. ¿Por qué? Porque está siendo aconsejado de ellos, porque está con ellos. Y terminamos el sermón hablando de los presidentes, de los mandatarios, de los gobernantes, que oráramos por ellos. ¿Por qué? Porque viene el caso. Porque Hanún era un gobernante, era un rey, y vean la clase de consejeros que tenía. Y yo les hacía y rememorábamos, ustedes se imaginan nosotros a un presidente mal aconsejado, a un gobernador mal aconsejado, a un alcalde mal aconsejado, ¿qué futuro nos espera? Ningún futuro promisorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está siendo mal aconsejado y muy seguramente sus decisiones van a ser poco acertadas, poco efectivas, poco eficaces. ¿Por qué? Porque no está bien aconsejado, y si no es sabio, si no es prudente, pues puede llevar a un presidente a la guerra a un país, que de hecho ha pasado. ¿Por qué? Porque sus consejeros no son buenos consejeros. Entonces miremos de quién nos rodeamos y cómo podemos ser sabios. La palabra de Dios nos da sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. En las Escrituras encontramos la verdadera sabiduría, no en nuestros propios conceptos, en nuestras propias opiniones, no.
en la palabra del Señor. La batalla se va a desarrollar según el plan del enemigo. Según el plan del enemigo se iría a desarrollar la batalla. Muchas veces nuestros planes son unos, pero los planes de Dios son otros. El plan de ellos era derrotar a los israelitas, ¿verdad? Por eso dicen, yo voy a contratar y aquí los voy a ganar. Voy a contratar a más de 30,000 hombres y los voy a rodear. Ese era el plan de los enemigos. Los voy a rodear, unos por delante y otros por detrás, y los voy a derrotar. Ese es el plan del enemigo, derrotarlo a usted. Pero el plan que vale, realmente el plan para nuestras vidas es el plan de Dios. No importa cuál sea el plan del enemigo, el plan de Dios es más grande. El plan de Dios es más grande. Puede que usted se vea rodeado de adversarios, puede que usted se vea con el agua al cuello, puede que usted se vea con el enemigo rodeándolo, pero el Señor es más grande. No importa lo que suceda, el Señor es más grande. El enemigo tiene un plan, pero el verdadero plan que se va a desarrollar y que se va a llevar a cabo es la voluntad de Dios. Y vuelvo, repito, reitero, resalto, ese es el verdadero plan que va a valer. La voluntad de Dios. Usted no puede ir en contra de la voluntad de Dios. Usted no puede luchar en contra de la corriente. Entonces el ejército de Israel se divide en dos también. ¿Por qué? Porque así lo planteó el enemigo. Pues enfrente estaban, como les decía, los amonitas y en la retaguardia estaban los sirios. Entonces Joab le dice a Abisai, vaya usted en la retaguardia que yo voy a ir en la parte de frente. Entonces Abisai comandaría sus filas contra los sirios y Joab enfilaría toda su batalla contra los amonitas. Vamos a 2 de Samuel 10, del 12 al 19, por favor. 2 de Samuel 10, del 12 al 19. Esa va a ser la parte de la escritura donde vamos a seguir. 2 de Samuel 10, del 12 al 19. Y vamos a leer todos juntos el verso 12. Es muy importante este verso, hermanos. Muchas veces cuando leemos la palabra de Dios, podemos leer un verso, lo podemos pasar, como quien dice, de repasón, por encima. Pero si usted se pone a estudiarlo, si usted le aplica la hermenéutica adecuada, si usted lo desglosa, le va a decir y va a encontrar un mar de tesoros del cielo. Verso 12, vamos a leerlo a la voz de 3. 1, 2, 3. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Vamos a leerlo de nuevo, todos juntos, con voz sonante, a la voz de 3. 1, 2, 3. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Esfuérzate. Esa palabra la encontramos mucho en la palabra de Dios. Esfuérzate, sé valiente, sé esforzado. Por ejemplo, le dice a Gedeón, esfuérzate. A Josué también le dice, ¿verdad? Esfuérzate, sé valiente. Y en otras dice, yo lo voy a esforzar a usted. El Señor pide de usted, a pesar de que siempre se va a hacer la voluntad de Dios, Él le dice a usted que se esfuerce. Siempre el Señor va a pedir de nosotros que nos esforcemos. Aunque la batalla es del Señor, el resultado es del Señor. Los designios de la vida, como dicen todos, el destino. Cuando a mí me da risa cuando la gente dice, no es lo que el destino quiere. No, son los designios de la vida. Pues, ¿quiere que les diga algo? Los designios y el destino son de Dios. Son del Señor. Y a pesar de eso, Él dice, esfuérzate, esfuérzate. Pero la batalla es de Él.
como la salvación, hermanos. Claro, esforcémonos por cuidar nuestra salvación con temor y temblor, pero la salvación no es mía, la salvación es de Dios. Él está diciendo, administrela bien, administrela, la salvación es mía, la obra es mía, yo fui el que morí en la cruz, nosotros no hicimos absolutamente nada, pero Él nos la entrega y nos está diciendo, administrémosla bien, seamos buenos mayordomos, buenos administradores, pero esfuércese, que la batalla ya está ganada, pero esfuércese. Esfuérzate. ¿A quién le está diciendo? A Abisaí. ¿Y quién se lo está diciendo? Joab. ¿Y quién es Joab? El general de los ejércitos de David. Porque ya está la estrategia planeada por el enemigo. El enemigo planeó, entre comillas, la estrategia. Pero lo que no sabe el enemigo es que Dios ya tiene el plan trazado. Y ya están escritas las cosas. Solamente que nos debemos esforzar. Esforcémonos. Sea cual sea nuestro contexto social, sea como sea nuestro contexto económico, esforcémonos. Todos tenemos cosas en que esforzarnos. Unos somos más fuertes que otros en unos aspectos. En esos aspectos que somos débiles, esforcémonos. Pero la batalla es del Señor. Esfuérzate. Esa fue la orden del general al hermano, esfuérzate y esforcémonos. Yo también digo, yo también me tengo que esforzar. ¿Por quién? Por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios es dueño de todo. Las ciudades son de Dios, el mundo es de Dios, la voluntad es de Dios, la batalla es de Dios. Y es interesante y es muy bueno lo que dice acá, y yo lo resalté aquí en mi sermón. Y haga Jehová lo que bien le pareciere. Haga Jehová lo que bien le pareciere. Es muy interesante esta afirmación y este deseo de Joab, general de los ejércitos de David. Él dice en otras palabras que Dios haga lo que bien le parezca, lo que mejor le parezca, que se haga su voluntad. ¿Dónde escuchamos eso, hermanos? Vamos a Mateo 6:10, por favor. Mateo 6:10. Hágase tu voluntad. Mateo 6:10 dice así: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Será que se hace la voluntad de Dios así como en el cielo y también en la tierra? Claro que sí, se hace la voluntad de Dios. Muchos hombres creen que se hace la voluntad de ellos, pero no, se hace la voluntad de Dios. Y más adelante, Mateo 26:42, no lo busque, yo lo voy a leer. Otra vez lloró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesucristo en su oración: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? El sacrificio, ¿no? La cruz. Si es posible, pero él sabía que estaba la voluntad del Padre. Él estaba sometido al Padre. Al final dice: hágase tu voluntad. Nosotros también, con nuestros problemas, con nuestras dificultades, con nuestras vicisitudes, también decimos lo mismo: hágase tu voluntad. Y es más, nosotros lo decimos, que se haga la voluntad de Dios. Eso ya es un dicho. Usted lo encuentra incluso en boca de los que no creen en Dios, en boca de los ateos prácticos, que se haga la voluntad de Dios. Pero realmente, ¿sí es verdad o no? ¿O es simplemente un dicho? Como por ejemplo, Dios lo bendiga. Cualquiera ya hoy en día dice Dios lo bendiga. Así sea un incrédulo que se lo dice. Ya se volvió un dicho común, algo que se le dice, eso es un cliché. Un cliché es algo ya tan dicho, lo han dicho tantas veces que ya se vuelve paisaje. Realmente Joab estaba entregado a la voluntad de Dios. Joab sabía que la batalla era de Dios, que se iba a hacer la voluntad de Dios. Su convicción estaba ajustada a la voluntad de Dios. ¿La convicción de quién? De Joab.
Qué bueno que también nosotros, nuestra voluntad estuviera ajustada a la convicción de Dios. Qué bueno que la voluntad de Dios y nuestra voluntad fueran una sola, que estuvieran entrelazadas de tal manera que fueran una sola voluntad. Yo creo que así viviríamos mejor, viviríamos más descansados, con menos preocupaciones. ¿Por qué? Porque no nos preocuparíamos. ¿Y por qué, reitero? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿de qué me preocupo? De nada. Dependería solamente y exclusivamente de eso, de la voluntad de Dios. Y muchos afanes y preocupaciones de mi vida se irían, volarían. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es lo que yo quiero hacer. Entonces, la convicción estaba ajustada a la voluntad de Dios, la de Joab, del general. Sea en batalla, sea en tribulación, sin importar el resultado, debemos estar conformes a la voluntad de Dios. Y esto no es ser conformista, no, porque el conformista es algo diferente, es estar conformes a lo que Dios me ha dado. Claro, con base en mis esfuerzos, yo me tengo que esforzar, pero tengo que estar conforme con lo que tengo, con lo que Dios me ha dado. Gracias a Dios si tengo un pan, gracias a Dios si tengo un pollo, gracias a Dios si tengo cena, gracias por lo que sea, gracias a Dios si tengo una guapanera, gracias a Dios si tengo un chocolate, lo que sea. Gracias a Dios por la casa que me ha dado, gracias a Dios por la salud, por todo, por el chivé, por lo que sea. Gracias a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Cuando decimos las frases tan recurrentes en nuestras vidas, como por ejemplo, mañana haremos esto o lo otro, o si Dios quiere, mañana voy y hago esto, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. O en ocasiones decimos que sea la voluntad de Dios, como les venía diciendo ahorita. Y decimos estas verdades que son bíblicas, no dejan de ser verdad. Un Dios lo bendiga, que se haga la voluntad de Dios. Mañana hago esto si Dios quiere, eso es algo bíblico. En Santiago está dice, mejor digan si mañana vamos a ir a hacer esto o lo otro, si Dios lo permite, que mejor sea ese dicho, dice Santiago. O en ocasiones decimos que sea la voluntad de Dios, como decía, y decimos estas verdades que son verdades bíblicas. Son verdades pesadas, son dichas a través de nuestros labios y se vuelven tan paisajísticas, es decir, tan normales, que ya no le ponemos la atención adecuada. Incluso son dichas por no creyentes, pues se volvieron una costumbre, una tradición oral. Pero de verdad estamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando a mí no me sale algo como yo quería y yo me enojo, entonces quiere decir que no estoy de acuerdo con la voluntad de Dios. Si no me sale un negocio como yo quiero, no estoy de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando decimos hágase tu voluntad, como lo hizo Joab, estamos seguros que no estamos diciéndonos a nosotros mismos que se haga mi voluntad. Es decir, cuando yo digo, que se haga la voluntad de Dios y al final no sale lo que yo espero, entonces eso quiere decir que yo estaba diciendo, que se haga mi voluntad. Porque el ser humano también es así. El ser humano siempre es voluntarioso, quiere hacer su voluntad, quiere hacer lo que a él le parezca bien. Nosotros siempre queremos hacer lo que nos convenga a nosotros y no lo que honre a Dios. Sería muy distinto, reitero, que nosotros, nuestras convicciones, nuestras decisiones, si estuvieran atadas a las decisiones de Dios, a su voluntad, sería muy distinto, porque estaríamos haciendo la voluntad de Dios, estaríamos contentos con esto. Y si estamos contentos con esto, ¿qué más nos puede afectar? A veces nos enojamos cuando los planes no salen como queremos, ¿verdad? Nos enojamos. Si de pronto no le sale un viaje esperado, si de pronto no le sale el contrato que deseaba, si llueve, si hace sol, si no están de acuerdo con mis ideas, con lo que yo pienso, si no quieren hacer lo que yo digo, incluso a veces si me enfermo
si no piensa la gente como yo quiero que piense, me enojo. Y si me enojo es porque no estoy de acuerdo con lo que Dios quiere. No estoy de acuerdo. El ser humano siempre quiere batallar contra Dios, siempre a causa de nuestra pecaminosidad. Hermanos, si de verdad nosotros nos regiéramos por lo que dice Romanos 8:28, que nosotros muchos lo conocemos, a los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien. Sea lo que sea, nos debería venir a bien. Incluso, suena difícil, incluso la muerte de un ser querido, incluso una enfermedad, hablando de cosas desastrosas. Ahí dice la palabra de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien. Como dice Job, ustedes han leído el libro de Job, Jehová dio, Jehová quitó. Y a Job le pasaron todas las cosas malas que le pueden pasar a un hombre. Era un hombre con mucho dinero, con muchas posesiones materiales. Lo perdió todo. Y además de eso, perdió todos sus hijos, murieron. Y además de eso, su esposa la aborreció. ¿Y qué dice Job? Jehová dio y Jehová quitó. ¿Se enojó? ¿Se exasperó? No. Esa es la voluntad de Dios. Y a nosotros nos pasan unas tonterías a veces pequeñitas y nos enojamos. Y yo reitero, si usted se enoja porque no le salen los planes como usted había querido o no tiene lo que quería, es porque no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Es decir, está yendo en contra del Señor. Y de nada nos vale eso, porque los que vamos a salir lastimados somos nosotros. Y hermanos, yo reitero, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué nos enojamos? Entonces, ¿no somos llamados conformes al propósito de Dios? Si usted se encuentra en contra de Dios y está siempre inconforme por las cosas que le acontecen, lo más seguro es que no es un escogido de Dios. Usted está siempre en contra de las cosas. Muerte, ruina, destrucción fue lo que encontró Anuc y sus amigos por ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Y por qué decimos eso? Porque ustedes se fijan, después de que dice esforcémonos por nuestro Dios, por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, hagan igual lo que bien pareciere. Se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. ¿Quiénes huyeron? Los enemigos. ¿Por qué? Porque vieron un pueblo fuerte, un pueblo unido. Hermanos, las puertas del Hades no van a prevalecer, no van a quedar de pie frente a una iglesia unida. ¿Qué dice el Señor? Dice que oremos, de que estemos fuertes. Sepamos la palabra de Dios y dice que el diablo huirá de ustedes. ¿Qué fue lo que hizo Satanás cuando quiso tentar al Señor? El Señor, ¿cómo le respondió? Con palabra. ¿Qué hizo Dios? El diablo se fue. Y el Señor lo reitera. El diablo huirá de ustedes. Si ustedes son fuertes, si ustedes tienen la palabra con ustedes, si ustedes oran. Entonces huyeron. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai. Y el enemigo no se va a mantener unido. Si ustedes se dan cuenta aquí, cuando los que fueron contratados, los sirios, vieron que los contrataron salieron corriendo, pues ellos ¿qué hicieron? Yo también me voy de acá, yo no me voy a quedar. Se fueron. ¿Y qué hizo Abisai? Entonces se refugió. Dice que los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Es decir, volvió. Joab y Abisai no siguieron persiguiéndolos, simplemente vieron que estaban siendo derrotados el enemigo se replegó. ¿Y qué hicieron ellos? Pues se devolvieron. No siguieron peleando. Pero ¿qué hicieron los sirios? ¿Qué hizo el enemigo? Viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Es decir, tomaron de nuevo el enemigo, tomaron más ejército y volvieron otra vez al campo de batalla.
Y dice que envió Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam llevando por jefe a Sobak, general del ejército de Hadadezer. Es decir, se reunieron otra vez. Y cuando David escuchó esto, porque fue dado aviso a David, dice que reunió a todo Israel. Y pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Pelearon, se reunieron, se reagruparon de nuevo y quisieron pelear contra David. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Devastador. Eso fue toda una debacle, es decir, una matanza. El versículo 18 dice que los sirios huyeron de delante de Israel, otra vez derrotaron. Hermanos, si usted está con Dios, si usted está de acuerdo con la voluntad de Dios, si usted hace la voluntad de Dios, aunque nadie hace la voluntad de Dios perfectamente, ¿verdad? A causa del pecado que mora en nosotros. Pero si usted trata de obedecer a Dios, el enemigo va a huir de usted. Usted no tiene que preocuparse por eso, porque usted está con Dios. Y si Dios está conmigo, ¿quién puede contra usted? Nadie. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros, y 40,000 hombres de a caballo, 40,000, hermano, más de lo que es la población de Mitú, como el doble, más de esto, dice que 40,000 hombres fue el saldo. Dice que también hirió a Sobak, general del ejército, quien murió allí. ¿Todo por qué? Por un mal consejo, por un mal rey, por ir en contra de la voluntad de Dios. Y viendo pues que todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron más, ayudar más a los hijos de Amón. Qué diferente hubiera sido si este rey hubiera sido un rey sabio, si este rey Anún hubiera estado rodeado por el buen consejo. El buen consejo, como dice también el Salmo 1, pero en la ley de Jehová medita de día y de noche, y en ella está su delicia. Y dice la palabra que será como un árbol plantado cerca a fuentes de agua. Dice que su hoja no se secará. Y si una persona es buena consejera, si hubiera tenido buenos consejos, qué diferente hubiera sido el panorama. ¿Qué fue lo que ganó Anún con esa actitud? ¿Qué fue lo que perdió? Muchísimo dinero, mucha riqueza. ¿Qué fue también lo que sucedió? Una matanza. ¿Qué fue lo que sucedió? Pérdidas totales. Y al final tuvo que someterse. Hermanos, usted puede ir en contra de Dios. Y si Dios lo está llamando a usted, lo va a llamar, pase lo que pase. Así sea arrastras, lo trae delante de usted. ¿Por qué los hijos de Israel tuvieron que dar tantas vueltas en el desierto? 40 años dando vueltas en el desierto. Pero si ustedes han visto el mapa, la ruta era una ruta que no duraba mucho para llegar a la tierra prometida. Ellos iban derecho y hubieran llegado rápido, pero tuvieron que dar vueltas por el desierto 40 años por no hacer la voluntad de Dios, por no estar de acuerdo con Él. Dios los castigó y solo llegaron unos pocos, ¿verdad? No llegó toda la gente que salió, solo llegaron algunos descendientes, Josué y Caleb, por no estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero si Dios lo quiere llevar delante de usted, lo va a hacer pasar por un desierto, lo va a hacer pasar por todo tipo de calamidades. Y si Él lo llama, si es un hijo suyo, lo va a traer a las buenas o a las malas, sea con pérdidas, así sea sin un ojo, como dice la palabra de Dios. Mejor es entrar al reino de los cielos sin un ojo, sin una mano, pero lo va a traer.
pero no podemos ir paseándonos por la vida haciendo nuestra voluntad. No podemos ir ahí por la vida dándole de golpes a la roca, porque nosotros vamos a salir lastimados. Y al final, ¿qué? Se va a hacer lo que Dios quiere que se haga. ¿Y qué fue lo que quiso Dios que se hiciera? Que David ganara, porque David estaba con Dios. David estaba ahí con el Señor, tenía comunión. Y eso sus enemigos lo sabían, pero ellos no, tercos, quisieron y no, vamos a pelear contra Dios, vamos a mostrarle. Y miren, ¿cuáles fueron las consecuencias? No se queden luego de las consecuencias en su vida por ser desobediente a Dios. No se queden luego de todo lo que le está pasando si no está obedeciendo al Señor. No se quejen y luego venga de rodillas ante Él, postrado, llorando, porque muchas veces fue advertido, muchas veces se le dijo cuánta palabra ha escuchado, cuántos sermones ha estado, cuántos servicios bíblicos ha estado, en cuántos estudios ha estado, y el Señor ha estado adviértale, dígale, y usted no ha querido. Y el Señor es inconmovible, es decir, Él no se mueve, a Él nada lo afecta, sus actos no tienen ninguna consecuencia, ninguna repercusión sobre Él, pero nosotros sí, nuestros actos tienen consecuencias. Toda acción tiene una reacción, pero eso es para nosotros, para Dios no. Si Dios quisiera erradicar este mundo, ¿y qué? Para Él nada pasa, porque Él se glorifica a sí mismo. Pero nosotros sí necesitamos de Él. Nosotros sí lo necesitamos. Nosotros somos seres dependientes. El Señor no es un ser dependiente. Él es inmanente, es decir, Él se glorifica a sí mismo. Él no necesita de nosotros. Es más, Jesucristo dice en San Juan: Señor, esa gloria que yo he tenido, quiero que ellos también la tengan. Él quiere darnos de su gloria, Él quiere compartirla con nosotros. ¿Nosotros qué tenemos para darle a Dios? Problemas, pecado. ¿Qué fue lo que pasó en el jardín del Edén? Nosotros fuimos los del problema y Él nos dio la solución. ¿Y el Señor qué quiere de ustedes? Obediencia. No una obediencia que vaya a ganar algo, sino una obediencia en gratitud a lo que Él ya ha hecho. Pero no se queje de las consecuencias malas en su vida. No se queje de desorden en su vida, si no está haciendo la voluntad de Dios. El Señor es perfecto, la voluntad de Dios es perfecta, es agradable, la nuestra no. Tratemos de vivir en esa perfección, tratemos de vivir en esa santa y bendita voluntad de Dios. Y como les decía, es una voluntad agradable y perfecta para los que le temen, para los que realmente creen en Él y piensan en Él. Oremos. Padre, yo te doy gracias